El siguiente video es producto del momento 3 del curso de Instrumentación Médica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, grupo número 8. En esta actividad se nos pide realizar el diseño de un sistema de instrumentación diagnóstica. En este caso nos proponen un termómetro clínico, para lo cual se tendrá una entrada de una señal eléctrica previamente acondicionada, amplificada y filtrada, que será entregado a un microcontrolador, el cual nos permitirá a través de una LCD visualizar la temperatura y a través de unos LED y un zumbador generar unas alarmas. Las condiciones aparecen aquí y serán explicadas más adelante. Pasando directamente a la simulación, podemos observar el circuito que proponemos. Allí vemos una etapa de adecuación de señal, un amplificador y un circuito de calibración. Adicionalmente, una etapa de filtrado, y de allí saldrá la señal B o 04, que se entregará al canal análogo conversor del microcontrolador PIC16F877A. Rápidamente vemos que la adecuación de la señal será a través de un amplificador operacional, el cual, gracias a esta resistencia que ha sido conectada a 5 voltios DC, genera una corriente continua de 100 microamperios. Esta corriente, gracias a la variación de la resistencia interna del NTC, generará un voltaje de salida proporcional. Simulamos y podemos observar que para 33 grados nuestro voltaje de salida son 71 voltios. Si aumento un poquito la temperatura, vamos a ver cómo el voltaje en la salida disminuye. Recordemos que a mayor temperatura, menor resistencia tendrá nuestra NTC. La resistencia que vemos en paralelo es una resistencia que se utiliza para linealizar el comportamiento de esa resistencia. Bien, pasamos a nuestro circuito amplificador. Es un circuito mucho más sencillo, que consiste simplemente en una resistencia de ganancia de 400K y una resistencia de 10K en la entrada, lo que nos da una ganancia de 40 veces, y de manera negativa, por lo tanto nuestra señal en la salida será positiva. Vemos que para 68 milivoltios la salida del amplificador es de 2.74. Si bajamos un poquito la temperatura, aumenta la resistencia en la NTC, aumenta el voltaje de salida, y lógicamente el voltaje de salida del amplificador también aumenta de manera proporcional. Bien, para el circuito de calibración tenemos una configuración de amplificador diferencial, para lo cual se ha utilizado un amplificador instrumental AD620. La idea de este circuito es que ajustemos la escala mínima, para lo cual ponemos nuestra NTC a 33 grados centígrados, y como vemos, la salida del amplificador, que va conectada en la entrada inversora, tiene un valor de 2.85. Para lograr que la salida sea cero, lo que debo hacer es, con este potenciómetro de precisión, buscar esos 2.85 en la entrada no inversora. Una vez se alcance esto, la salida será cero. En este caso ya estaba previamente configurado, por lo tanto podemos verificar que el voltaje en su salida es cero. Si hacemos una pequeña modificación en nuestra NTC, vamos a observar que ese voltaje empieza a incrementarse. Aquí está. Bien. Para la segunda calibración, que es a plena escala, es decir, la escala máxima capaz de medir nuestro instrumento, que son 43 grados, los ponemos en la NTC y buscamos, con la resistencia de ganancia en esta configuración, que la salida sea máxima. En este caso, recordemos que al estar alimentado con 5 voltios, la máxima salida serán 3.8 voltios. Bien,
Nuevamente ya habíamos configurado la resistencia, por lo tanto la salida ya está en la máxima escala, que son 3.8 voltios. Una vez verificado esto, hacemos una segunda comprobación y vamos a ubicar la temperatura en la mitad de toda la escala. En este caso serían 38 grados, para lo cual deberíamos obtener aquí 2 voltios. Allí los vemos. Verificamos nuevamente a 33 grados, nuestra salida debe estar en 0 y allí están. Entonces, una vez configurado y simulada esta etapa, pasamos a la última etapa, que es la etapa de filtrado. Vemos sencillamente una red RC pasabajas con un amplificador operacional, en donde este condensador se va a comportar como un cortocircuito en altas temperaturas, y por el contrario en bajas frecuencias tendrá una impedancia grande, por lo que tendrá en este punto el voltaje del circuito de calibración en su mayor porcentaje. Bien, ese valor, ese voltaje adecuado, amplificado, ajustado y filtrado, será entregado al microcontrolador en su canal análogo digital. Para simplificar un poco, tenemos por este otro lado un bloque que comprende el acondicionador, amplificador, acondicionador y filtrado, en el cual podemos ver que estamos cumpliendo con lo solicitado. Cuando tenemos 36, 37 y 38 grados, vemos que el LED se enciende, el LED verde se enciende y el zumbador no se activa. Después de los 38 grados se enciende el LED rojo y el zumbador se activa. De igual manera, cuando estamos por debajo de los 36, aparece la palabra hipotermia y se activa el LED amarillo. Así queda comprobado el funcionamiento de nuestro circuito. Gracias.